a dos ponentes que tendrán a su cargo la siguiente intervención. Primeramente, me permito presentar a la doctora Ana Vanessa Serrano García. Ella posee un doctorado en consejería en rehabilitación por parte de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, con una disertación enfocada en el modelo de vivienda primero y las percepciones del rol del consejero de rehabilitación en la atención a personas sin hogar con discapacidad en Puerto Rico. Es especialista en evaluación vocacional certificada, con más de una década de experiencia en la formación de futuros profesionales en consejería y rehabilitación, coordinadora del programa de consejería en rehabilitación clínica en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Sus temas de interés para el desarrollo profesional e investigación incluyen la calidad de vida y funcionalidad de la persona con discapacidad, así como la identidad profesional del consejero en rehabilitación. Por último, déjenme mencionarles que es miembro activa de la American Counseling Association, la American Rehabilitation Counseling Association y el Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestra primera ponente y enseguida presentaré a nuestra segunda ponente. Buenos días. En el caso de ustedes, buenos días. Para nosotras, buenas tardes. Mi compañera Leslie Irizarry, la doctora Leslie Irizarry de la Universidad de Puerto Rico, va a comenzar con la presentación. Ok, No sé si, voy a presentarla, si me permite, doctora. claro. La doctora Leslie Irizarry Fonseca es graduada como bachiller de la Universidad de Puerto Rico, maestría en consejería en rehabilitación del recinto de Río Piedras. Obtuvo su grado de doctor en educación en consejería en rehabilitación en Iowa, Estados Unidos de América. También ostenta las certificaciones nacionales de consejero en rehabilitación y especialista en evaluación vocacional. Completó una certificación en asistencia tecnológica del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Catedrática asociada y directora de la escuela, graduada en Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En los 20 años de su carrera ha trabajado las áreas de acomodo razonable, empleo para personas con diversidad funcional, asistencia tecnológica, supervisión, identidad profesional y consejería en los procesos de ajuste de las personas con impedimentos. Démosle la bienvenida tanto a la doctora Ana Vanessa Serrano García como a la doctora Leslie Irizarry Fonseca, quienes tendrán a su cargo la conferencia Consejería en Rehabilitación de Vanguardia. Muchísimas gracias a ambas. Les escuchamos. Muchas gracias, saludos a todas y todos. Para la doctora Ana Vanessa Serrano y para esta servidora es un placer poder compartir este espacio con ustedes y poder presentar este tema sobre la consejería en rehabilitación de vanguardia, cómo se da ese desarrollo de la consejería en rehabilitación acá en Puerto Rico y con la influencia de Estados Unidos y cómo se prepara un consejero en rehabilitación en Puerto Rico. Así que un placer. Vamos entonces a comenzar, profesora. La profesora va a estar moviendo la presentación. Nosotras trabajamos juntas esta presentación, así que vamos a estar teniendo intervenciones en la medida que vamos presentando la información. Como objetivos de la presentación en la mañana de hoy tenemos los elementos básicos de la práctica de la consejería en rehabilitación, describir las competencias profesionales de los consejeros en rehabilitación y conocer los programas graduados que se están ofreciendo al momento aquí en Puerto Rico. Muy bien. Sabemos que a lo largo de la historia las personas con discapacidad han presentado un sinnúmero de movimientos que le han permitido el reconocimiento de sus derechos, de
tener mayor participación en las diversas áreas, sea la educación, sea el empleo. Aún así, todavía enfrentan unas limitaciones para la participación dentro de lo que es ese grupo social amplio y las diversas áreas, ¿verdad? Así que en un momento, unos años atrás, así para allá, para los 1917, 1920, comienza entonces este movimiento para profesionalizar estas personas que brindaban los servicios a las personas con diversidad funcional o personas con impedimento, brindando servicios a las personas que regresaban de la guerra, a los veteranos y eventualmente a la población civil. Estos servicios se enfocaban en cómo podían ayudar a las personas a integrarlas nuevamente en la sociedad y que pudiesen participar. Por lo tanto, había y hubo y hay un debate entre lo que es la consejería en rehabilitación y si realmente es una especialidad dentro del campo de la consejería profesional, que como mencioné, comenzó por un mandato de ley hace muchos años atrás, ¿verdad? Dentro del campo de lo que es la consejería profesional, tenemos entonces un sinnúmero de especialidades y no es hasta la fusión de unas agencias acreditadoras, lo que se conocía como el Council on Rehabilitation Education y el Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs, que son las agencias acreditadoras que acreditan los programas de consejería, lo que se conoce como consejería profesional y todas sus especialidades, que entonces estas dos se fusionan y se reconoce entonces al campo de la consejería en rehabilitación como una especialidad de la consejería profesional. Y dentro de estas especialidades tenemos el área de adicción, tenemos el área de carrera, tenemos el área de salud mental, el área de rehabilitación clínica, el área académica de asuntos estudiantiles, consejería de matrimonios, parejas, familias, la consejería en rehabilitación y la consejería escolar. Todas estas especialidades, lo que es Estados Unidos, Puerto Rico, se ofrecen bajo esos programas acreditados, bajo esa sombrilla que como mencioné es el CACREP, es el Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. Todos estos programas comparten un cuerpo de conocimiento y dentro de ese cuerpo de conocimiento, pues entonces nuestros currículos y lo que es los servicios que se brindan están basados en esas áreas de conocimiento. El área de consejería, cómo se dan esos procesos de consejería terapéutica, cómo se da el proceso de consejería multicultural o lo que es el área de diversidad social y cultural, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un mundo diverso, así que todos estos aspectos que son únicos de cada individuo, pues tienen que tomarse en consideración en estos procesos de consejería. Tenemos que tomar en consideración el crecimiento, el desarrollo humano. Pasamos por distintas etapas y cada una de esas etapas va a tener unas necesidades particulares y va a presentar unos retos, ¿verdad? O unos asuntos específicos a trabajar. Así que tenemos que conocer sobre ese proceso de desarrollo de vida, los roles que ocupamos y todo lo que eso implica. Tenemos el área de consejería de carrera o el área de desarrollo de carrera, importante para poder contribuir a esa integración de la persona con impedimento o cualquier individuo en nuestro proceso de vida, que sabemos que eventualmente pues vamos entonces a estar integrándonos en el empleo, ¿verdad? En el mercado de empleo. Tenemos en el área de lo que es la consejería terapéutica, todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos. Tenemos que ver consejería de grupo, evaluación y diagnóstico, así como investigación y evaluación. Dentro de nuestros currículos, estas 8 áreas se van a ver respectivamente de la especialidad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos entonces del campo de la consejería en rehabilitación, como mencioné,
comenzando entonces con los servicios a veteranos, personas con impedimentos, llevarlos al mercado laboral, a la fuerza laboral, a la reintegración en la sociedad. Pues se ha dado el debate a través de los años y nosotros trabajamos solo esa parte de rehabilitación, si somos rehabilitadores, si somos consejeros, parte de lo que se ha dado en el debate. Pero dentro de esa fusión que se dio y dentro del reconocimiento de la consejería en rehabilitación como una especialidad de la consejería, pues no necesariamente nosotros tenemos que dejar fuera esa área de rehabilitación ni el área de consejería, podemos trabajar ambas. Nosotros vamos a realizar tareas adicionales que van más allá de la consejería afectiva, pero esto no compromete la afiliación primaria con el campo de la consejería. Realizamos otras funciones y roles que no debilitan nuestra identidad como consejeros en rehabilitación. Como mencioné, esas 8 áreas de conocimiento que tenemos en común, eh, nuestra práctica va a ser una práctica amplia, va a ser una práctica que nos va a permitir brindar servicios en diversos escenarios. Así que la consejería en rehabilitación se va a estar definiendo como ese apoyo a las personas con discapacidad física, mental, del desarrollo, cognitiva, emocional para alcanzar las metas personales de carrera, de vida independiente en los ambientes menos restrictivos posibles. Así que, ¿qué nos caracteriza a nosotros como consejeros en rehabilitación? Ese conocimiento específico que nos va a permitir apoyar a la persona en su proceso de integración en las diversas áreas. Muy importante que siempre vamos a tomar en consideración lo que es esa relación entre persona y ambiente. Tenemos que entender la interacción de la persona con el ambiente, que en muchas ocasiones sabemos que son más las barreras actitudinales, las barreras físicas, las barreras del entorno, lo que no nos va a permitir el que la persona pueda participar plenamente de las diversas actividades a las que aspiramos, ¿verdad? Por lo tanto, pues también nuestra rama de la consejería pues se enfoca en ayudar a las personas con discapacidad a adaptarse a su entorno, pero ayuda también a los entornos a adaptarse a las necesidades del individuo y lograr entonces esa participación plena, ¿verdad? Especialmente en el área de trabajo, que fue donde todo comenzó, por decirlo de algún modo. Nuestras intervenciones van a estar guiadas hacia el cambio, que este sea un cambio positivo, sostenido, con un enfoque holístico, ¿verdad? Vamos a tomar en consideración el todo, que nosotros podamos promover esas destrezas de intercesoría, de autointercesoría, que sean efectivas, que sean agentes de cambio para sí mismos, para las familias, para las comunidades, para la sociedad en términos generales. Sabemos que esto ha sido un movimiento que se ha dado a través de los años, que ha sido un movimiento bien intenso, luchado. La participación está muy por debajo todavía, está todavía muy por debajo de lo que quisiéramos que estuviese la participación de las personas con diversidad funcional en términos generales. Así que la ética también es muy importante en los servicios que brindamos, hacer esas intervenciones éticas efectivas, promover los derechos, muy importante para una persona, una población que ha sido eh, por muchos años marginada y que debemos de continuar trabajando para que se puedan seguir insertando. En general, el nivel de conocimiento y las destrezas hacen de los consejeros en rehabilitación un consejero generalista que puede desempeñarse en diversos escenarios y con diferentes grupos. Funciones como manejo de casos, intercesoría, consultoría, avalúo, la consejería en rehabilitación en el área forense, en esos procesos legales, y en muchos otros escenarios pueden ser escenarios para los consejeros en rehabilitación como profesionales dentro de este campo de esa especialidad de la consejería. Y entonces ahora lo voy a dejar con mi compañera
la doctora Serrano para que continúe hablando un poco sobre cómo se ha dado este desarrollo. Pues muchas gracias, Leslie. En primer lugar, como estaba comentando la doctora Irizarry, nosotros trabajamos en conjunto con la persona para que pueda desarrollarse en su máxima capacidad, independientemente del diagnóstico. Pero no en todas las ramas se estaba haciendo eso. Así que una vez se comienza a desarrollar tal vez una conciencia más plena de lo que es la persona con discapacidad o con diversidad funcional, eh, hago la salvedad, acá en Puerto Rico existe un debate dentro de la misma población en donde hay muchas personas que prefieren el término de discapacidad, otras personas prefieren que se les diga o se hable de ellas que tienen diversidad funcional y hay otras personas que prefieren impedimento. Así que estamos utilizando el término de forma como sinónimos, pero realmente va a depender de la persona con la que estemos trabajando el término que estemos utilizando. Pero para aclarar, ¿verdad? No en todas las ramas de la consejería se trabaja o se tiene conocimiento de lo que es la persona con discapacidad. Sin embargo, dentro de lo que es el área amplia de consejería profesional, sí se está incluyendo ahora el término y se está tratando de promover los derechos de las personas con discapacidad para que se tomen en consideración dentro de las diferentes especialidades. Podemos tener una persona con diversidad funcional y que también requiera consejería de familia, por ejemplo, consejería de carreras. Así que esos profesionales, aunque no necesariamente tienen el detalle de lo que implica el diagnóstico de X o Y condición, sí tienen la necesidad de entender o tener una idea de cómo impacta la discapacidad en los procesos que ellos están atendiendo, debo decir, en sus prácticas específicas. Así que se empiezan a desarrollar las competencias dentro de las organizaciones nacionales en Estados Unidos y en Puerto Rico para que se incluyan áreas de conocimiento general para que los colegas de otras especialidades puedan atender a sus clientes, consumidores, participantes, dependiendo del escenario en donde estemos trabajando y atender su necesidad, incluyendo lo que tiene que ver ese componente de discapacidad. Así que los códigos de éticas comienzan a reflejar precisamente ese cambio y se incorpora el término de multiculturalidad y de justicia social. Multicultural porque la persona con discapacidad vive una realidad con unas características específicas que los une en unas áreas en particular y es una cultura diferente que tiene que atenderse y mirarse desde esa cultura en particular. Y justicia porque necesitamos entender sobre todo que el mundo y nuestro entorno se desarrolló para una persona típica. Y lo que es típico lo define esa persona o más bien esa sociedad, ese momento histórico. Así que lo que es justo para un grupo no necesariamente va a ser justo para la persona con discapacidad. Así que desde esa mirada entendemos e integramos lo que tiene que ver con discapacidad en nuestras prácticas, pensando al individuo como con estas otras características que impactan todo lo que hacen diariamente, todo lo que nosotros hacemos y que el mundo no está preparado ni diseñado para trabajar con ello. Así que esa parte va a ser bien importante. La comunidad de personas con discapacidad o con diversidad funcional son la minoría de mayor crecimiento. También es la minoría, debo decir, más grande, porque la realidad es que la discapacidad o la diversidad funcional no discrimina ni por raza, ni por género, ni por identidad sexual, ni orientación sexual, ni lugar de procedencia. Así que dentro de todas estas comunidades y estos grupos más grandes, tenemos personas con algún tipo de diversidad funcional. Así que no importa en dónde usted esté, todos tenemos la posibilidad en algún momento de desarrollar una condición que resulte incapacitante. Los procesos simplemente de vida, que nos enfermemos, desarrollamos una enfermedad crónica que eventualmente nos lleve a desarrollar una discapacidad, todos tenemos la posibilidad de estar en ese grupo. Así que porque se puede dar en cualquier contexto, con cualquier persona y en cualquier parte del grupo, del mundo en general, la discapacidad en sí misma es diversa. Si vemos o pensamos en la persona con discapacidad simplemente con una definición bien básica, perdemos mucha información y realmente no atendemos la necesidad de ese grupo con que tenemos que trabajar y con esa persona en particular. ¿Okay? Así que
Cuando hablamos de los diferentes tipos de discapacidad o diversidad funcional, a lo que nos estamos refiriendo es a esa discapacidad física que puede llegar a través de la lesión en el cordón espinal, una paraplegia, una cuadraplegia, ese tipo de condición, lo que tiene que ver con desarrollo, todas estas condiciones como por ejemplo personas que están dentro del espectro del autismo, que tienen síndrome de Down, que son condiciones con las que la persona nace y con las que vive desde ese primer momento de vida. Están todas las condiciones relacionadas con la parte emocional y psicológico, que incluyen diagnósticos del área del humor, como puede ser la depresión, pero también esquizofrenia, o que estos otros trastornos que se desarrollan con el paso del tiempo, como pudiera ser el abuso de sustancias. Está lo que tiene que ver con discapacidades sensoriales, la parte visual, la parte auditiva, la parte cognitiva, todas estas condiciones relacionadas a cómo procesamos la información que se puede ver afectado con un trauma o una lesión cerebral, por ejemplo, que todos pudiéramos estar expuestos a ese factor si llegamos o tenemos la mala suerte o surge alguna situación en donde estamos en un accidente y de repente cómo funcionábamos, dejamos de funcionar, ya eso no está. Y lo que tiene que ver con las condiciones o enfermedades crónicas, como puede ser un cáncer, que tenemos el diagnóstico hoy, pasamos por un tratamiento y eventualmente superamos la condición, pero mientras estamos en ese tratamiento, tenemos unas limitaciones en términos de cómo funcionamos y cómo manejamos nuestro día a día. Así que todo eso incluye la diversidad funcional. Ahora bien, la experiencia de vivir con una condición o una discapacidad es bien particular al individuo y depende de muchos factores. Depende de quién es la persona, cuáles son sus capacidades, sus características, sus estrategias, pero también depende del entorno. ¿Qué hay dentro de esta comunidad en términos de servicios, recursos, capacidades del Estado para proveer unos servicios o capacidades dentro de la comunidad y accesibilidad a los servicios? Así que en general se provee una serie de apoyos que en muchos casos dura a lo largo de la vida hasta que ese individuo muere y que tienen que ajustarse dependiendo de la etapa de vida en donde se encuentra esa persona. No es lo mismo trabajar con un niño con una discapacidad, tal vez intelectual, que con un adulto que tenía una vida productiva, tuvo un accidente y adquiere una discapacidad y de momento tiene problemas de memoria inmediata. Y yo trabajaba tal vez como contable, tenía un negocio y llevaba unos procesos matemáticos que ahora no puedo recordar qué fue lo que hice. Así que el impacto, dependiendo de el momento de vida en que esa persona adquiera o desarrolle la condición, va a ser diferente. Por lo tanto, ese servicio y ese apoyo tiene que ser diferente por definición. Así que necesitamos tener conocimientos en lo que tiene que ver con desarrollo. Es importante identificar, entender y significar el contexto que tengo, que puedo manejar, que no voy a poder manejar y cómo entonces puedo maniobrar alrededor de esas circunstancias. Tengo que entender que una persona que tenga o dos personas que tengan el mismo diagnóstico no van a funcionar de la misma forma, porque tal vez uno empezó a recibir servicios desde muy temprano en la vida, pero la otra persona no tuvo esa oportunidad. Así que en términos de funcionabilidad y cuán bien manejan su medio ambiente y cómo manejan sus síntomas en particular, varía muchísimo de persona a persona. Así que, como dicen en inglés, esto no es una etiqueta, esto no es una camisa del mismo tamaño que se le pone a todo el mundo. Esto hay que ajustarlo dependiendo de esas características particulares y teniendo en consideración que hay algunas cosas que no necesariamente están relacionadas con el diagnóstico que limitan el funcionamiento de un individuo. Así que tenemos que tratar de evitar el sobrediagnosticar este asunto de tener una lista de problemas eh, interminable de diagnóstico que la persona dice, ok, todo esto está mal en mí, esto yo no lo voy a poder manejar. Eso es un problema. No estoy diciendo que ignoremos los problemas, pero a veces hay unas situaciones y unas características que ya son intrínsecas de un diagnóstico. No hay que continuar añadiéndole etiquetas a este individuo porque las etiquetas tienen un peso y la persona que las recibe necesita entonces
manejarlas de una forma diferente. Así que hay que ser bien conscientes de eso y tratar de ver a la discapacidad, a la persona y la característica de la discapacidad y cómo la afecta, siendo justos, sin tratar de buscar más alternativas, cosas para trabajar, cuando la realidad es que todo es parte del mismo contexto. Así que, en términos de cómo definimos discapacidad o diversidad funcional, en términos de cómo se ve y se trabaja en los diferentes ámbitos, varía dependiendo del propósito de la agencia, del servicio, del programa que vamos a ofrecer. Así que lo que significa persona con discapacidad tal vez en una agencia dirigida a lo que es conseguir y ubicar a las personas en empleo puede variar de una agencia que se dedica a ofrecer servicios, porque va a depender del propósito de esta agencia y lo que yo te puedo ofrecer para manejar tu condición y tu sintomatología, y del momento histórico de lo que tengamos disponible. En un momento determinado se hablaba de personas discapacitadas, bueno, usamos este término, pero con impedimento. Ahora estamos trabajando con diversidad funcional en términos de que yo manejo tus capacidades funcionales y no le doy tanto peso al diagnóstico. Pero eso tiene implicaciones en la forma en que yo sirvo y proveo apoyo. Así que la definición va a depender mucho de ese servicio que yo te puedo dar. Pero entonces, a nivel general, discapacidad visto desde la Ley de Americanos con Discapacidad de 1990 de Estados Unidos, estamos hablando de un impedimento físico-mental que limita sustancialmente una o más actividades de vida diaria. Así que si me afecta en el día a día, en algo en particular, ya yo tengo una discapacidad. También estamos hablando de una persona que tiene un historial de ese impedimento o esa condición, o una persona que otros la perciben como que tiene una discapacidad. Tal vez no tiene un diagnóstico formal, pero sus necesidades del día a día conllevan algún tipo de limitación a nivel funcional. Así que los consejeros en rehabilitación necesitamos entonces incluir todos estos factores a nivel de ambiente social, cultural, que de alguna forma van a impactar el cómo yo percibo y cómo yo defino la discapacidad en cada caso que yo trabajo. ¿Okay? Así que todo eso es bien importante que lo tengamos en contexto, porque la población con discapacidad es bien grande. No estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de muchísimas personas que, a pesar de ser un número enorme, son invisibles. A nivel general son invisibles. En Estados Unidos están entre las poblaciones más pobres. Se da mucho dentro de las poblaciones pobres, de las poblaciones más marginales, por las características y por los problemas que tienen las comunidades, pero dentro de esas comunidades son todavía más pobres. En Estados Unidos son de 2 a 5 veces más propensos a vivir en la pobreza que una persona típica. Muchas veces porque no tienen acceso a la educación y no tienen acceso tampoco a los trabajos que le permiten ser independientes económicamente. Representan el 47% de la población adulta en edad productiva que viven en la pobreza. También son aproximadamente el 50% de los que viven en pobreza por periodos largos de tiempo o más de 36 meses. Así que cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de un individuo que tiene unas características particulares que forman ya parte de su vida, de su día a día. De la misma forma que nos podemos definir, en mi caso, como mujer puertorriqueña, pues educada, X, Y, Z, la persona añade el apellido o esta identidad adicional de su discapacidad, que puede ser tal vez ciego, sordo, paralítico, lo que aplique. Y es parte del individuo. Así que somos ese punto de conexión de todas estas identidades. Si es hombre, en el caso de nosotros, ¿verdad? Hombre puertorriqueño, parapléjico, eso es parte de su edad. Pero también es padre, también es hijo, también es esposo, que tenemos que tomar en cuenta todas estas dimensiones para poder ser efectivos, porque es una característica del individuo que puede afectar en unas áreas tal vez más que otras, pero está presente y no es algo que podemos quitarnos por la noche cuando nos vamos a dormir. Es parte de quienes somos. Así que cuando hablamos de esa interseccionalidad, a lo que nos estamos refiriendo a ese traslapo de esas múltiples identidades sociales de una persona, que es lo que crea esta experiencia única que varía en términos de quién soy yo,
que en algunos casos puedo ser privilegiada, pero en otros casos me veo oprimida, ¿verdad? Porque pues yo soy educada, pero soy mujer, así que en comparación con un hombre tengo unas desventajas en unas áreas. Si encima de eso, pues también me identifico como negra o también me identifico como persona con discapacidad, son capas que pueden hacer cada situación tal vez un poco más compleja y de requerir apoyos diferentes, porque no las podemos obviar. ¿Ok? Así que en términos de lo que estamos trabajando hoy día, pues nosotros como consejeros en rehabilitación estamos conscientes de que nuestra profesión ahora mismo está bastante bien posicionada. Estamos en la 10ª profesión más significativa dentro de lo que es las profesiones de ayuda en los Estados Unidos. En Estados Unidos, no es el caso necesariamente de Puerto Rico, ¿verdad? Pero el ingreso anual de un consejero en rehabilitación puede ser unos $53,000 anuales. En Puerto Rico es menos que eso. Eh, y pues por las muchas y diversas oportunidades de empleo y la clientela, podemos atender o trabajar en clínicas de salud mental, en áreas educativas, en áreas que se dedican a la colocación en el empleo. Así que nuestras destrezas podemos utilizarlas en un sinfín de escenarios, sobre todo en aquellos escenarios cuya clientela principal tenga algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, ya sea física, mental, emocional, etcétera. Así que el aumento en los consejeros en rehabilitación se va a dar en todas las áreas. En los últimos años también ha habido un aumento en lo que tiene que ver con los servicios a veteranos, que entonces estamos más presentes tanto como consejeros en rehabilitación a nivel general como a nivel clínico, porque las necesidades de esta población requieren de apoyo en todas las áreas. Así que nuestro grupo profesional es muy diverso, tenemos muchas oportunidades, estamos familiarizados con muchos términos del área clínica médica, porque también durante un momento utilizamos el modelo médico para intervenir, ahora estamos en un modelo biopsicosocial donde identificamos diferentes aspectos ambientales y personales para proveer ese servicio de una forma efectiva. Y también estamos utilizando más consistentemente todo lo que tiene que ver con este sistema internacional de clasificación de función, discapacidad y salud, que probablemente ya ustedes han visto en varias ocasiones, sobre todo enfatizando lo que tiene que ver ese contexto con esas características personales. En parte porque una de las cosas que nosotros hacemos es fomentar el desarrollo de capacidades y mantener unos niveles de función. Y muchas veces eso lo logramos y alcanzamos a través de la tecnología. La misma tecnología que nos permite estar con ustedes en México, estando nosotras muy cómodas en nuestras casitas en Puerto Rico, es la misma tecnología que le permite a muchos de nuestros clientes, consumidores o participantes integrarse al mundo del trabajo, tomar sus clases en línea para capacitarse en unas áreas en particular. Y también les permite levantarse de la cama, lavarse los dientes, cocinar, vestirse solos, participar de un concierto. Todas esas cosas es parte de lo que la tecnología ayuda para que la persona sea funcional y que participe activamente de lo que es la vida diaria de todo el mundo. ¿Okay? Así que cuando entendemos discapacidad o pensamos en discapacidad y la identidad de ese individuo dentro de lo que es la consejería, proveemos ese servicio para maximizar esas capacidades para que participe de una forma activa y si no lo está haciendo, identificar cómo podemos ayudar a que pueda participar e integrarse utilizando estos diferentes aditamentos, que todo lo relacionado con tecnología asistiva, que lo que ayuda es precisamente a lo que mencioné anteriormente, a mejorar esa calidad de vida, aumenta la autoestima porque ya no estoy en mi casa haciendo nada, soy productivo, yo quiero ser productivo, yo quiero tener un trabajo, generar un ingreso, salir con mis amistades, enamorarme, tener familia y el poder acceder a la comunidad y a la vida en comunidad es lo que me permite hacer todas esas cosas. Así que tenemos unas herramientas a nivel profesional y a nivel técnico, todo lo que tiene que ver con tecnología, que nivela el terreno y me ayuda a tener unas oportunidades similares o iguales a las que tienen mis pares que no tienen ningún tipo de diversidad o discapacidad. Así que el utilizar estas herramientas ayudan a restaurar este sentido de independencia, de capacidad y reta a este individuo a que tengamos pues todas estas otras alternativas y que yo no sea menos y que la gente reconoce a mi alrededor que tengo el mismo valor
que mis pares, típico. Así que si yo domino mejor mi entorno, si yo domino mejor mis circunstancias, me puedo integrar. Y ahí entonces llegamos a la parte de la inclusión, que es todo lo que nosotros buscamos. Apoderar a nuestros consumidores y clientes para que sean activos y proactivos en su vida y no dependan de que otras personas tomen decisiones por ellos. Las dejo con la doctora Irizarry. Muy bien. Así que todo esto lo podemos lograr a través de esa preparación académica que entendemos que es muy importante. Nosotros, en el caso particular de Puerto Rico, tenemos dos programas en el área de consejería en rehabilitación, ambos programas acreditados, como mencioné, por el Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. Es como bien largo, CACREP, un poquito más cortito. Esta agencia acreditadora nos establece unos estándares mínimos, así que dentro de nuestros programas, en el caso particular de maestría, tenemos 60 créditos. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la escuela que actualmente estoy dirigiendo, pues nosotros tenemos dos programas, tenemos maestría y tenemos doctorado. En el caso de la maestría en Consejería en Rehabilitación, un programa que se estableció en el 71. eh, Fue acreditado en el 1980 y estamos acreditados actualmente hasta el 2031 de esos logros académicos. Así que tenemos una oferta académica bastante amplia. La profesora puede pasar, donde entonces para poder trabajar todas estas áreas que fueron mencionadas, pues tenemos cursos de aspectos médicos, necesitamos conocer las condiciones médicas, los tratamientos, los efectos secundarios de los medicamentos, necesitamos tener técnicas de consejería, consejería de carreras, acomodos razonables, asistencia tecnológica, todo aquello que pueda promover el que la persona pueda participar de igual oportunidad. Tenemos cursos electivos que básicamente lo que nosotros buscamos es que los estudiantes se puedan familiarizar con temas emergentes, condiciones emergentes, con todo aquello que van a estar viendo en la práctica, en el día a día, en los diversos escenarios donde pueden estar realizando tanto su práctica de 100 horas como su internado de 600 horas, porque necesitamos ese elemento, esa oportunidad de tener el acercamiento directo, ¿verdad? La práctica directa con los clientes. Y en cuanto al doctorado en filosofía con especialidad en consejería en rehabilitación, tiene un énfasis en el área de desórdenes del neurodesarrollo, condiciones crónicas y rehabilitación psiquiátrica. Tres áreas, o sea, el énfasis, todos los estudiantes se van a preparar en estas tres áreas porque entendemos que son las poblaciones, las condiciones que hoy día se están presentando con mayor frecuencia y que necesitan de unos servicios especializados, que necesitan de los servicios de rehabilitación. Así que es un doctorado, 65 créditos al momento, no está acreditado, se aspira a esa acreditación, es un nuevo programa, se estableció en el 2023. Al momento es un programa presencial con miras de continuar evaluando y desarrollando. Bueno, continuar. Básicamente, dentro de esas tres áreas de énfasis, va a trabajar todas esas áreas en cuanto a etapas de desarrollo, lo que es la intervención, lo que es el ambiente, sumamente importante. Sabemos que esa interacción de personas y ambiente es muy importante para la rehabilitación y esas tres áreas de énfasis. Esas es básicamente algunas imágenes de nosotros y pasamos entonces al programa de Ponce. Tengo problemas de coordinación el día de hoy, mi disculpa. No. Bueno, bueno, pues el programa de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es un programa de maestría. Este programa es más joven. Se inauguró se estableció en el 2006. Fue un movimiento o fue iniciativa de la comunidad. Puerto Rico es un lugar bien pequeño, pero muchas veces los servicios se mantienen en el área de San Juan o en el área metropolitana, que es al norte de la isla. El programa de nosotros de consejería en rehabilitación clínica está en el área sur, así que la mayor parte de nuestros estudiantes provienen del área sur
central, sur, oeste, que es donde muchas personas de la comunidad con discapacidad dicen que los servicios no llegan. Así que como parte de este movimiento se establece el programa en la Pontificia, está acreditado actualmente por CACRAP hasta el 2030. Nuestra acreditación es acreditación de rehabilitación, consejería en rehabilitación a nivel general. Sí atemperamos el currículo para que fuera dirigido al área clínica, porque en nuestra área esa es una necesidad adicional. Nuestro programa, o por lo menos que tanto los clientes como los estudiantes lo buscan mucho. El programa nuevo en términos del currículo se implementó en el 2021, así que estamos todavía en este proceso de implementarlo y trabajarlo y ver cómo nos funciona y cómo se sienten los estudiantes. Tiene 60 créditos como parte de la acreditación, eso es requisito de todos los programas y son cursos en general de lo que es consejería en rehabilitación. Tiene uno o dos cursos adicionales que son puramente clínicos, adicional a lo que tiene que ver con consejería espiritual, que por la naturaleza de nuestro campus en particular, esa es una necesidad que los estudiantes habían identificado y solicitado, que se estableciera un curso que atendiera también la parte espiritual de los clientes. Y se trabajó y se implementó. El currículo está para completarse de 2 años y medio a 3 años, dependiendo de la experiencia de internado que prefieran los estudiantes, si una intensiva de 600 horas o 2 semestres de 300 horas cada uno. Y en términos de los cursos son básicamente los mismos que se ofrecen en Río Piedras, porque es parte de los objetivos y de la estandarización que te da lo que tiene que ver con con la agencia acreditadora. La única diferencia son 2 o 3 cursos que son más en el área clínica, pero que se trabaja todo lo que tiene que ver con evaluación vocacional, ubicación en el empleo, avalúo, aspectos médicos y del desarrollo. Todas esas cosas se incluyen dentro de la maestría. Tenemos las mismas prácticas y los mismos internados. Los cursos, como les dije, son básicamente los mismos. Hay un énfasis también en lo que tiene que ver la investigación. Y la realidad es que el programa es más dirigido también a estudiantes que trabajan, así que nuestro horario es de 5 de la tarde en adelante. Casi todos nuestros estudiantes son empleados, trabajan a tiempo completo o parcial, así que ese horario es el que más les beneficia. Estas son las fotos de algunas de las actividades de las que participan. Tratamos de asistir, al igual que el campus de Río Piedra, a diferentes actividades a nivel nacional y de Puerto Rico. Y ese es el programa. ¿Alguna pregunta? No sé si tenemos tiempo para preguntas. De todas formas, ahí está nuestra información, contacto. Eh, si no, el doctor Tun también tiene nuestra información, que cualquier duda o pregunta que tengan nos las pueden hacer llegar. Muchas gracias, doctora. Vamos a mencionar la necesidad de preguntas aquí en el auditorio. Denos unos momentos, por favor. No hay problema. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quieran externar a nuestras excelentes maestras del día de hoy? La doctora Ana Serrano García y la doctora Leslie Irizarry Fonseca, por su excelente intervención. Bueno, pues agotado el tiempo, me permito agradecer de forma muy significativa a ambas y permítame un segundito para leerles su constancia. Por parte de la Universidad Autónoma del Yucatán, otorga la presente constancia a la doctora Ana Serrano García por haber impartido la conferencia Consejería en Rehabilitación de Vanguardia en la primera jornada internacional por el Día Mundial de la Rehabilitación, organizada por la Licenciatura en Rehabilitación y el Cuerpo Académico Salud, Movimiento y Discapacidad en la Facultad de Medicina, el 21 de marzo del 2025, Auditorio Benito Juárez. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias. De la misma manera y con gran afecto, la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán otorga la constancia a la doctora Leslie Irizarry Fonseca por haber impartido la conferencia Consejería en Rehabilitación de Vanguardia en la primera jornada internacional por el Día Mundial de la Rehabilitación, organizada por la Licenciatura en Rehabilitación y el Cuerpo Académico Salud, Movimiento y Discapacidad en la Facultad de Medicina el 21 de marzo del 2025 en el Auditorio Benito Juárez. Muchísimas gracias a la doctora Leslie también. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estamos aquí a su servicio. Muchísimas gracias a ambas. Seguramente mantendremos un contacto que pueda Claro, ser de mutua colaboración entre sus instituciones y las nuestras. Que tengan un excelente día. Muchas gracias nuevamente. gracias igualmente.